gracias Señor por este nuevo domingo que podemos estar haciendo este estudio, y gracias por los motivos que vos nos das para reunirnos en este día, que es el primer día de la semana, el día que es para vos, especialmente para vos. Así que tenemos ese motivo, tenemos el motivo del que vamos a estar hablando hoy, y tenemos tu palabra, y tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a descifrar lo que vos nos querés decir ahí. Tenemos la libertad de hacerlo, tenemos este lugar, tenemos la capacidad de hacerlo, y tenemos todas tus promesas de aliento y bendición para quienes te buscan a través de tu palabra. Así que gracias, porque tenemos un montón de motivos para estar acá, por más que tengamos que tener ciertas luchas o vencer ciertas tentaciones para poder venir. Nos pone contentos saber que estamos en el mejor lugar que podríamos estar en este día de la semana, a esta hora, que no es un lugar, sino estar frente a vos para que vos nos hables, nos enseñes, nos instruyas, nos vivifiques y nos vayas llevando de la mano para ser más como Cristo, que en definitiva es lo que vamos a terminar siendo cuando estemos en el cielo. Así que por eso estamos acá, para darte la gloria, para reconocerte por lo que vos sos, para dar testimonio de lo que vos sos, para llamar a otros a que te busquen, te sigan, te sirvan, y para poner en primer plano la revelación que vos nos has querido dar a través de tu palabra, Señor. Encomendamos este estudio para que sea de bendición para los que están aquí presentes, para mi familia, para mí, y también para los que puedan verlo a través del video, Señor, que vos les hables. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a buscar en la Biblia Mateo, que es el libro que estamos estudiando, capítulo 2. Después del estudio número 7, hoy en el estudio número 8 empezamos con Mateo capítulo 2. O sea que nos llevó 7 estudios hacer el capítulo 1 de Mateo. Pero lo que pasa es que no estuvimos hablando solamente de los pasajes específicos que aparecen en Mateo capítulo 1. En los últimos 3 estudios, la razón y el trasfondo teológico de por qué Jesús se encarnó. Porque nos pareció muy importante estudiar el segundo pasaje del capítulo 1, que es el nacimiento virginal de Jesucristo, estudiarlo en su trasfondo teológico, para que entiendan que el nacimiento virginal de Cristo no es simplemente un acontecimiento histórico muy importante, sino que es un acontecimiento histórico que en realidad obedece a un acontecimiento teológico, que es ni nada menos ni nada más que el plan de redención, un plan que Dios tuvo desde la eternidad pasada, desde antes que creara todas las cosas. Efesios capítulo 1 versículo 9 y 10 dice: y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, para que cuando llegara el tiempo señalado, reuniera todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Bueno, Dios empieza a reunir todas las cosas en Cristo de manera práctica cuando hace que Cristo se encarne. Eso estaba en un plan que se llama plan de redención y que está trazado por Dios desde antes de la creación. Entonces, ese es el trasfondo teológico que hay detrás del pasaje del nacimiento virginal. No me pareció bien el estudiar el pasaje del nacimiento virginal simplemente como un hecho histórico. Se le resta importancia, o que no se puede ver toda la importancia que tiene la encarnación de Cristo si solamente lo estudiamos como un hecho histórico, donde vemos una mamá pobre y un muchacho que no entiende muy bien lo que le está pasando a su futura esposa, y un niño que nace en la pobreza. Y como hecho histórico aparte ya lo tenemos en claro, pero no sé si teníamos en claro que la razón de la humillación de Cristo, porque esa es la forma en la que la teología le llama a la encarnación, la humillación de Cristo, o sea, el hacerse a la forma de hombre, como dice Filipenses 2, no sé si todos tenemos tan en claro que la razón por la que Dios se hace hombre es, yo decía la semana pasada, desde el punto de vista humano, o sea, visto desde los humanos hacia arriba, Dios se hace hombre por nuestros pecados, para poder vivir una vida perfecta y ser el sacrificio perfecto luego por nuestros pecados. Pero desde el punto de vista divino, y eso no lo aclaré en el estudio pasado, ¿por qué Dios se hace hombre? Porque ese era su plan. O sea, si nosotros lo pensamos desde nosotros, Dios se tiene que hacer hombre para poder salvarnos, porque tenía que ser un hombre el que muriera por los hombres, porque era el hombre el que había sido castigado, sentenciado por Dios a la muerte. Entonces, Romanos nos va a decir, así como por un hombre entró el pecado, por un hombre va a venir también la salvación. Pero tenía que ser un hombre perfecto. Pero el problema es que ese hombre, que tenía que ser hombre para poder representar a la raza humana, porque si no, no valía.
Si fuera Dios o si fuera cualquier otro tipo de ser, no valía. Tenía que ser un hombre el que pagara el castigo de los hombres. Pero a la misma vez no podía ser un hombre estrictamente o completamente hombre. ¿Por qué? Porque el hombre, como raza, estaba todo caído. Sobre toda la raza humana pesaba la sentencia, la maldición de Dios. Entonces, del hombre no podía haber un hombre que salvara al resto de la raza, porque ese hombre iba a formar parte de esa raza caída y por lo tanto no iba a ser digno de morir por los pecados de los que son de la misma raza de él, porque él también tiene culpa por ser de esa raza. Entonces, su culpa no lo hace digno de morir por esa raza. Por eso Jesucristo tenía que ser Dios, pero tenía que ser hombre para poder identificarse con la raza. Por eso se tuvo que encarnar. Eso es desde nuestro punto de vista. Pero desde el punto de vista de Dios, Dios se encarnó, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre porque ese era el plan que ellos habían tenido siempre. Y la semana pasada, los últimos minutos del estudio, nosotros hacemos alusión a lo que en teología se llama teología propia. ¿Quién es Dios? ¿Cuáles son sus atributos? Siempre es necesario tener un momento en donde uno pueda hacer unos minutos de teología propia. ¿Por qué? Por esto que yo le vengo diciendo ya hace muchos años. Porque la mayoría de las doctrinas bíblicas que están mal comprendidas, el origen del error en la comprensión de las distintas doctrinas generalmente radica en una mala comprensión de la teología propia, de la doctrina de Dios. Cuando no entendemos bien quién es Dios, cómo es Dios, obviamente un entendimiento finito dado por lo que Él nos ha revelado, porque es imposible comprender a Dios en su totalidad, porque nosotros somos seres finitos y Él es infinito. Pero sí podemos comprender, no la totalidad de Dios, pero sí todo lo que Él ha querido revelarnos a nosotros sobre Él a través de su palabra. Cuando esa comprensión de Dios, de lo que Él ha revelado acerca de Él, es deficiente, eso se convierte en la causa principal de una mala comprensión del resto de las doctrinas. Y la semana pasada el estudio se trató de la doctrina del pecado y de por qué en la religión católica y en la religión protestante, entre paréntesis, ni hablar en las demás, cierro el paréntesis, pero me concentré el estudio pasado en la religión católica y en la protestante porque se supone que serían las religiones en donde más se tendría que tratar la doctrina del pecado. Son las religiones de las que más se espera en cuanto a la doctrina del pecado. Y el título que le puse al video de YouTube del estudio pasado es ¿por qué en la religión católica y protestante se habla tan poco de pecado? Ese título ya es informativo para muchas personas que lo puedan leer y no sabían que en la religión católica como en la protestante se habla poco de pecado. ¿Por qué? Y terminamos el estudio hablando de teología propia, de Dios. Porque la razón por la que se habla poco del pecado es porque se minimiza la gravedad del pecado. Y la razón por la que se minimiza la gravedad del pecado es porque no se tiene una buena teología propia. Lo voy a explicar ahora en términos más sencillos. Es un tema de comparación, de perspectiva. Lo que se dice en la jerga popular, poner blanco sobre negro o negro sobre blanco. El negro es más negro cuando el blanco que está detrás es más blanco. Si yo pongo algo negro sobre una hoja color gris, el negro no va a resaltar tanto porque la hoja que está detrás es gris. Pero si yo pongo una hoja que tiene un grado de blancura excelso, entonces el negro va a ser mucho más negro. Es más, cualquier cosa que haya sobre esa hoja blanca, excelsa, que tenga una mínima tonalidad que no sea blanca, ya se va a notar. El blanco representa a Dios. Dios es luz, dice 1 de Juan 1. Y en Él no hay ningunas tinieblas. Que Dios es tan luz, tan puro, tan blanco, tan perfecto, que en Él no hay ninguna tiniebla. Esa declaración de ese versículo de 1 de Juan, que si no me equivoco es el versículo 5, es una declaración que solamente puede ser dicha sobre Dios. Dios es todo lo puro, todo lo blanco, todo lo perfecto, pleno, completo. Y en Él no hay nada, cero, de tiniebla, de oscuridad, de suciedad, de pecado, de maldad, de imperfección. Nadie o nada puede recibir la misma declaración. Eso es blanco sobre negro. Cuando nosotros empezamos a describir a Dios en términos bíblicos, a conocer a Dios según lo que Él ha revelado de sí mismo en su palabra, empezamos a entender la gravedad del pecado, todo lo distante
que estamos los pecadores de Dios. Cuando la doctrina del pecado empieza a tener peso para nosotros, automáticamente nos empezamos a preocupar y personas preocupadas empiezan a buscar un Salvador. La teología propia es la doctrina de Dios. Es el área de la teología que se ocupa de estudiar lo que Dios ha revelado de sí mismo. La teología propia nos lleva a una buena comprensión de la amarteología, el área de la teología que estudia el pecado. Con una buena teología propia vamos a tener una buena amarteología. Con una buena amarteología vamos a estar tan preocupados que vamos a salir corriendo por la soteriología, que es la doctrina de la salvación. Pero para llegar a la doctrina de la salvación, desde la amarteología, que es la doctrina del pecado, a la doctrina de la soteriología, que es la doctrina de la salvación, tenemos que pasar por un puente que se llama cristología y neumatología. Porque no se puede llegar del pecado a la salvación sin pasar por Cristo y el Espíritu Santo. Por eso, cuando nosotros estudiamos la teología sistemática, no la estudiamos para saber mucho y venir acá al video a decir palabras difíciles y que la gente nos aplauda. No, bueno, habrá quien lo hace. Quizás hasta yo lo hice en algún momento, porque no entendía. Pero cuando te va cayendo la ficha, vos te das cuenta que necesitas tener una correcta teología propia, entender lo mejor que puedas, hacer tu mejor esfuerzo para entender lo que Dios ha revelado de sí mismo, para que consecuentemente puedas tener una correcta, o sea, desde el trasfondo, desde el punto de partida de comprender bien lo que Dios es, tener entonces una correcta comprensión de la antropología y la amarteología, el ser humano y el pecado. Cuando vos ves lo que es el ser humano y el pecado en ese ser humano, te das cuenta que estás en problemas. Entonces ahí, a través de Jesucristo y el Espíritu Santo que aplica la salvación que Jesucristo consigue para vos, llegás a la soteriología, llegás a la salvación. Cuando sos salvo, vas a ir corriendo a juntarte con los que son salvos, con los que han sido salvos, igual que vos. Entonces ahí llegaste al siguiente punto de la teología sistemática, que es la eclesiología. Y cuando están todos juntos los salvos como iglesia, tienen pruebas, tienen dificultades que vienen del mundo, del diablo y de su propia carne, pero las pueden superar, entre otras cosas, por la esperanza que tienen, y eso lo estudiamos en 1 de Pedro. Y esa esperanza es una esperanza que está en el más allá, que un día estaremos con Él. Y todas esas cosas que están en el más allá constituyen lo que generalmente se coloca al final de la teología sistemática, por eso se llama sistemática, que es la escatología, el estudio de los últimos eventos. Pero toda esa secuencia, teología propia, Dios, antropología, el hombre, amarteología, el pecado, cristología, Cristo, neumatología, el Espíritu Santo, soteriología, la salvación, eclesiología, la iglesia, escatología, los eventos finales, pues una secuencia imposible de conocer, estudiar, comprender e integrar si no pasamos por la primera de todas en la secuencia, por el primer elemento en la teología sistemática, que está antes que la teología propia, que es la bibliología. Porque toda esa secuencia que yo recién mencioné emana de la palabra de Dios. Si no confiamos en la palabra de Dios, si no sabemos qué es lo que es la palabra de Dios, si no confiamos porque no creemos en su suficiencia, en su inerrancia, entonces vamos a tener una mala bibliología. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo piensan ustedes que puede ser posible que teniendo desconfianza en la Biblia, que teniendo mala capacidad para interpretar la Biblia, para entenderla, para leerla, teniendo una mala bibliología, es imposible tener una buena teología propia, antropología, amarteología, cristología, neumatología, soteriología, eclesiología, escatología? Por eso estamos hoy estudiando acá su palabra. Y por eso hacemos estos estudios. Retomemos Efesios 1:10, que dice: para que cuando llegara el tiempo señalado, reuniera todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. El plan de Dios, de la Trinidad. Cuando decimos Dios, nos referimos a la Trinidad, pero sabemos que dentro de la Trinidad está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El plan de Dios, o sea, de los tres, pero sabemos que dentro de la Trinidad, cada una de las tres personas tiene distintas funciones. Dios es el que planifica, Jesucristo es el que consigue y el Espíritu Santo es el que aplica. Estos tres términos que acabo de decir, planifica, consigue y aplica, son términos reduccionistas. ¿Qué significa? Que estoy achicando una enseñanza mucho más grande
para hacerla más didáctica, para que ustedes se puedan acordar de eso y aprender lo básico. Pero hay mucho más que decir. En términos generales, Dios Padre le dijo a Jesucristo, vas a conseguir esto, y Jesucristo mandó al Espíritu Santo para que aplicara lo que él había conseguido. Para el que recién está empezando, le sirve saber que en la eternidad pasada hubo una reunión de Trinidad y Dios le dijo a Jesucristo, mira, tengo este plan que es para nuestra gloria, el centro del universo somos nosotros y tengo un plan para nuestra gloria, pero además porque desbordamos de amor y de bien, entonces vamos a hacer una creación que va a ser para nuestra gloria, para mostrar nuestro amor, ahora lo vamos a leer a eso, para que en las futuras generaciones se sepa lo glorioso, lo amoroso y lo buenos que somos. Pero no por una cuestión de orgullo divino, que en todo caso si fuera así estaría perfecto porque Dios es el único que cuando es orgulloso no peca, sino que fue por una cuestión de amor, porque eso es lo que explica la Biblia. La Biblia explica que Dios es celoso de su gloria, pero también explica que Dios es amor. Entonces, el celo por su gloria, porque Él es el único que está, digamos, que merece ser celoso por su gloria. ¿Por qué? Porque no hay otro ser que sea autosuficiente, que sea increado, que sea la vida. Por eso cuando decimos estas cosas acerca de Dios, el que no tiene una buena teología propia se molesta. Pero el que tiene una buena teología propia sabe bien quién es Dios y quién es Dios en comparación con nosotros. Pero nosotros vivimos en un mundo antropocéntrico, en donde todo el tiempo desde que nacemos el mensaje es vos sos el centro del universo. Y no es así. Nosotros no existíamos, Dios nos hizo existir. El mundo no existía, Dios lo hizo existir. Nosotros no somos necesarios para la existencia de Dios. Nosotros existimos porque Dios así lo quiso. Y de la misma manera que lo quiso, lo puede dejar de querer. Y no pasa nada y no deja de ser bueno Dios porque nosotros dejemos de existir. Porque desde el momento en que nosotros no existíamos y Dios nos hace existir, ya queda claro que Él es bueno. Entonces, si dejáramos de existir, lo cual no va a pasar, porque no es lo que enseña la Biblia, Dios no podríamos achacarle a Dios que Él es malo, porque ya hemos dicho que es bueno porque nos hizo existir cuando no existíamos. Y alguien podría decir, bueno, pero es malo porque nos hace existir y después nos hace sufrir. Es que Dios no nos hace sufrir porque Él nos creó en una existencia perfecta en donde no existía el dolor, el sufrimiento ni la muerte. Si existe el dolor, el sufrimiento y la muerte, es por nuestra desobediencia, por nuestra intervención, por nuestra culpa. Pero alguien podría decir, bueno, pero Dios sabía que eso iba a pasar y no lo impidió. Estoy contestando todas las preguntas teológicas que hacen todas las personas que tienen una deficiencia en su comprensión de Dios, por el solo hecho de que no han estudiado. No lo digo para humillar a nadie, pero esa es la razón. Todas estas preguntas, cada vez que escucho que alguien las hace, me agarro la cabeza porque digo, es fácil. Las respuestas son fáciles. Entonces vuelvo a la pregunta. Alguien podría decir, si Dios sabía que íbamos a caer en pecado y que eso iba a traer el sufrimiento, el dolor, la muerte, las enfermedades, los niños que mueren en África porque no tienen agua para tomar, y los señores que hacen cosas malas con los niños y con las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Si Dios sabía que iba a pasar, ¿por qué no lo impidió? Porque si Dios hubiera impedido eso, no sería amor. Dios no lo podía impedir porque iba en contra de su naturaleza. La naturaleza de Dios es un Dios de amor, por lo tanto no crea autómatas. Cuando Él crea un ser humano, por la naturaleza de Dios, que es bueno, que es amor, le tiene que dar al ser humano el libre albedrío. Si no le da el libre albedrío, entonces no es amor. El amor lleva en su concepto intrínseca la necesidad de poder elegir. Si yo encierro a mi esposa en una habitación o en mi casa, le digo, vos me vas a amar, sí o sí, no te queda otra. Si no me amás, le hago daño a tus hijas. Entonces ella me va a amar, ¿pero ese amor sería genuino? No, porque está obligada. Por eso digo que el concepto del amor lleva intrínseco en él el tener la capacidad de elegir. Bueno, si Dios nos hubiera creado a nosotros sin la capacidad de poder elegirlo a Él, entonces Él no sería amor porque nos estaría obligando a amarlo. Por eso Él nos tuvo que dar el libre albedrío, para que nuestro amor hacia Él pudiera ser decisión nuestra. Ahora, ¿Él sabía que nosotros íbamos a usar ese libre albedrío para caer? Claro que lo sabía, pero no lo podía evitar, porque la forma de evitarlo era no darnos el libre albedrío, y eso iba en contra de su voluntad. Además hay otra razón. Dios necesitaba que nosotros cayéramos, y ese es el plan original de Dios. Porque ustedes no se olviden que el objeto principal del plan de Dios, y ahora lo vamos a leer en Efesios, es dar a conocer las grandezas de su gloria. Efesios capítulo 2,
nosotros encontramos el objetivo del plan de Dios, pero visto desde el punto de vista de Dios, en el versículo 7, para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros. ¿Cuál es el objetivo de Dios? Mostrar. El objetivo de Dios es mostrarse. Si vos lo ves desde el punto de vista humano y tenés una mala teología propia, una mala comprensión de Dios, vas a decir, ¿qué tipo narcisista este Dios? Lo único que quiere es mostrarse. Si vos tenés una buena teología propia y sabés que Dios es la vida, es la existencia, es la bondad, es el amor, es todo lo perfecto, todo lo puro, todo lo santo, todo lo amable, en Él está todo el bien, está toda la riqueza, está toda la plenitud, está toda la gracia. ¿Por qué te molesta que se muestre? Si Él es todo eso, ¿no es digno de mostrarse? Cuando al ser humano le molesta que el plan de Dios sea para mostrarse, eso habla más del ser humano que de Dios, porque el ser humano es pecador. Y según lo que explicamos en el estudio pasado, ¿cuál es la esencia del pecado? La violación de Dios. El querer quitarle a Dios su lugar y hacernos dioses. Por eso nos molesta que el objetivo del plan de Dios sea mostrarse, porque lo pone a Él en un lugar de preeminencia, que es el lugar que nosotros, por nuestra naturaleza pecaminosa, ¿qué es lo que quiso Lucifer cuando estaba en el cielo y era el ángel que seguía después de Dios? Quiso ser igual a Dios. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo? Filipenses 2. Siendo igual a Dios, ¿ves? La envidia de Lucifer. Lucifer quiso ser igual a Dios. Jesucristo, siendo igual a Dios, no lo tuvo en cuenta como algo a lo cual aferrarse. O sea, Jesucristo podría haberle dicho al Padre, ¿por qué tengo que humillarme y encarnarme si yo soy Dios? Pero aunque Él era Dios, no tuvo el ser igual a Dios como una cosa a la cual aferrarse, como excusa. No lo usó como excusa, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose en forma de hombre. Esa es la encarnación. ¿Por qué Dios es tan bueno? Porque es Dios. Eso es Dios. Dios es todo el bien. Si vos algún día te preguntás qué es Dios, acordate esto. Dios es todo lo bueno, todo lo perfecto, el amor perfecto. Piensen en esto. Dios es tan amoroso, su amor es tan perfecto, que Él, aunque Él no puede dejar de ser Dios, porque Él es autoexistente, Él no tiene problema de alejarse lo más posible de ser Dios. Si Él tiene que venir y nacer como un niño pobre en un corral lleno de restos de animalitos, no tiene problema. Si tiene que vivir como un niño pobre, si tiene que ser tratado como una escoria, como lo peor de la humanidad, no tiene problema, porque el amor de Dios es tan infinito que lo lleva a Él a hacer eso. Cuando Dios nos creó para poder morir por nosotros. ¿Y por qué nos creó para poder morir por nosotros? Para poder mostrar la grandeza de su amor. El hecho de que nosotros hayamos caído en pecado era necesario para Dios, para que Él pudiera venir a morir por nosotros. Y de esa manera, como dice el versículo 7, mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pasa que nos cuesta entender esto porque siempre nosotros queremos entender la Biblia desde el punto de vista humano. Y la Biblia es el libro que revela a Dios. Entonces nosotros tenemos que entender la Biblia haciendo todo lo posible para pararnos en los zapatos de Dios y decir, ¿por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios planificó esto? ¿Por qué Dios permitió esto? Si ustedes no entienden que la Biblia es un libro que está escrito por Dios, para nosotros, y quieren ir a la Biblia para encontrar algo que la Biblia te diga a vos como si vos sos el centro del universo, entonces nunca vas a poder entender la Biblia. O la vas a entender, pero la vas a entender mal. El centro del universo es Dios. Es más, decir que el centro del universo es Dios está mal, porque Dios era el centro cuando el universo todavía no existía. Nosotros somos tan finitos que ni siquiera podemos definir a Dios más allá de lo conocido por nosotros. Hablamos de que Dios es el centro del universo. No, Dios creó el universo. Por eso la teología propia es tan importante. En todo grupo de estudio bíblico sano, de sana doctrina, lo que más se tiene que estudiar es la teología propia, los atributos de Dios. No es que el resto de la teología sistemática no se tiene que estudiar, pero se tiene que estudiar antropología, la martiología, la soteriología, la eclesiología, la escatología, desde la base de una buena teología propia. Si no, se entienden mal las doctrinas.
Cerremos este momento diciendo que desde el punto de vista divino Jesús se encarnó porque Dios planificó eso para mostrar en los siglos venideros, como dice Efesios 2:7, las abundantes riquezas de su gracia y su bondad, para mostrarse desde el punto de vista divino el plan de redención que incluye que Jesucristo se encarne, viva una vida perfecta, muera por nuestros pecados, resucite al tercer día y ascienda a los cielos y nos lleve a nosotros, a sus escogidos, a estar en el banquete celestial por la eternidad. Ese plan de redención que comienza obviamente con la creación del escenario y después de nosotros, del ser humano. Ese plan de redención existe desde el punto de vista divino para mostrarse. Ese mostrarse justamente es el desborde de la bondad y del amor de Dios. Y desde el punto de vista humano, ese plan existe para salvarnos. Por nuestros pecados Jesús se tuvo que encarnar, para salvarnos de nuestros pecados. Por eso dijimos al principio que Él necesitaba ser hombre para poderse identificar con nosotros y como hombre vivir la vida perfecta que nosotros no vivimos, mostrando que Él compró el merecerse la bendición de Dios, porque Él era igual que nosotros, pero no pecó como nosotros. Entonces, cuando Jesucristo puede presentarse delante de Dios y decirle, yo me merezco estar en el cielo con vos, en tu presencia, porque yo no pequé, eso es válido porque el que lo consiguió fue un hombre. Por eso era necesaria la encarnación, por eso era necesaria la naturaleza humana de Jesucristo, para que tuviera validez el mérito. Pero también era necesaria la naturaleza divina porque un hombre que fuera 100% hombre, entonces iba a nacer con el pecado heredado y por lo tanto ya pesaba sobre él la condena por ser pecador. Entonces tenía que ser un hombre para que como hombre pudiera vivir la vida perfecta y de esa manera su merecimiento fuera válido, pero a la misma vez tenía que ser un hombre sobre el cual no hubiera pecado heredado, no hubiera condena. Tenía que ser un hombre como el Adán antes de la caída. Y ese hombre no podía existir si nacía de un hombre y una mujer. Por eso tuvo que haber la intervención divina engendrando en María, por obra del Espíritu Santo, por eso digo que el Espíritu Santo aplica, engendrando esta persona que tiene en su persona dos naturalezas, una naturaleza divina y una naturaleza humana. ¿Cómo se llama eso? Unión hipostática. El Evangelio de Mateo nos va a decir, este es el Rey esperado, este es el Mesías que hemos estado esperando. Este es el Rey descendiente de David. Miremoslo en la genealogía. Por la línea de su padre, desciende de David, desciende de Abraham. Miremoslo en el milagro de su concepción. Cumple la profecía. Una virgen concebirá y dará a luz. Mateo nos va a mostrar a los judíos que tienen en claro las profecías del Antiguo Testamento y que están esperando al Mesías, que Él es el Mesías. Por eso nos va a dar en el capítulo 1 la genealogía de Jesús por el lado del Padre, porque es esa genealogía la que los judíos valoraban. Los judíos no valoraban la genealogía de la mujer. Lucas, que no está escrito principalmente para judíos, nos va a dar la genealogía de Jesús por el lado de su madre. Pero Mateo, que está especialmente escrito para judíos, va a darnos lo que los judíos valoran, que es la línea paterna. Entonces nos va a mostrar que Jesucristo es descendiente de David y de Abraham, cumpliendo las profecías por el lado del Padre. Y también nos va a decir, es el Hijo de Dios porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces nos va a dar evidencia de que es un ser especial porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Una vez que Mateo ha demostrado de que Jesús es el Mesías, es el Rey esperado, va a empezar con otra de las grandes intenciones que Mateo tiene, que es mostrar que Jesús también es el Rey rechazado. En el primer estudio que dimos, yo dije cuáles eran las intenciones de Mateo al escribir el libro. Y una de las intenciones es mostrar que Jesucristo es el Rey rechazado. Sí, es el Rey esperado, es el Mesías verdadero, pero también es el Rey rechazado. En el capítulo 2, nosotros tenemos el primer gran rechazo de Jesús como el Rey válido, verdadero, enviado por Dios. Porque ¿qué va a ocurrir en el capítulo 2 de Mateo? Lo van a intentar matar a Jesús. Sí, así lo recibió el mundo. De una nomás de bebé, cuando no se podía defender y cuando no había hecho nada malo como para merecérselo, ya lo intentaron asesinar a Jesús. Y fue tan grande el intento de asesinato de Jesús que todos los niños de esa región de 0 a 2 años murieron. Pero antes de esa primera gran muestra de rechazo hacia Jesús, va a ocurrir algo. Y es esto que vamos a leer ahora en este relato. De Mateo capítulo 2, versículo 1 al 12.
Jesús nació en Belén de Judea en los tiempos del rey Herodes. En aquel tiempo, unos sabios que venían desde el oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guía que apacentará a mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios para saber de ellos el tiempo preciso en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo: vayan y averigüen con sumo cuidado acerca del niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de escuchar al rey, los sabios se fueron. La estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se regocijaron mucho. Cuando entraron en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose ante él, lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Pero como en sueños se les advirtió que no volvieran a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Esta porción de Mateo se trata principalmente de unas personas que vienen desde lejos para adorar a Jesús. Ellos lo dicen específicamente: hemos venido con el propósito de adorarlo porque lo reconocemos como el rey de los judíos. Pero de manera secundaria, también esta historia se trata de el inicio del plan por rechazar a Jesús, del plan de rechazar a Jesús. Está en segundo plano en la historia. En primer plano están estos hombres sabios, que en la versión Reina Valera 60 dice los magos. Acá les llama o lo traduce como sabios, ¿sí? Pero la palabra que está en el griego original es magos. Ese es el primer plano de esta historia. Pero el segundo plano es Herodes viendo cómo puede hacer para encontrar al rey de los judíos y matarlo. Esa historia, que está en segundo plano, a partir del versículo 13 va a pasar a primer plano y se va a convertir en el nefasto pasaje en donde Herodes manda matar a todos los niños de 0 a 2 años. Hoy no nos toca esa historia. Hoy nos toca la primera, la de los magos que vienen de Oriente a adorar a Jesús, y dentro de esa historia nos toca el primer versículo y el segundo en todo caso. A partir del versículo 3 cambia el personaje y dice: oyendo esto el rey Herodes. Entonces lo vamos a dejar para después y nos vamos a concentrar en el versículo 1 y 2, que habla de los magos. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Quiénes eran los magos? Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Esos dos versículos son los que vamos a estar estudiando a partir de ahora, pero no hoy. Lo que hemos hecho hasta ahora es hacer un nexo entre lo que estudiamos en el capítulo 1 de Mateo y el capítulo 2 de Mateo. Ahora vamos a poner una pausa entre los capítulos 1 y 2, vamos a posponer el estudio de quiénes eran los magos y vamos a hacer un paréntesis en el que me quiero referir a otro tema que, si bien está relacionado con esto, pero es un paréntesis dentro del estudio de Mateo.